largo de los siglos, el tema de la iluminación ha ocupado un importante lugar en las tradiciones filosóficas, espirituales y místicas alrededor del mundo. Esta generalmente es interpretada como un estado de conciencia o una forma de comprensión que trasciende los límites habituales del conocimiento. Y transforma radicalmente la percepción de la existencia. Ahora bien, ¿qué significa realmente la iluminación? Esta no presenta un logro acumulativo, ni el resultado o el producto de una construcción teórica, sino una experiencia, una vivencia directa y pura de la realidad en su núcleo esencial, a la que se accede únicamente, solamente, cuando se superan las barreras convencionales de la percepción. En este sentido, la iluminación supone un tipo de conocimiento que no se deriva de la razón, del intelecto o del aprendizaje. Más bien es una apertura a la naturaleza intrínseca de la existencia, que se revela únicamente cuando las ataduras del fenómeno egoico se desintegran. Diversas tradiciones describen la iluminación como una vivencia de fusión con la totalidad, un estado en el cual se disuelve el sentido de un yo individual o personal que observa y define el mundo. En el modo de percepción habitual, la mente humana fragmenta, divide la realidad, estableciendo una barrera entre el observador y lo observado, entre el sujeto y el objeto. En la iluminación desaparece la división entre el individuo, la fractura entre el individuo y el universo, y el exterior, el sujeto y el objeto. La estructura dualista es trascendida y la conciencia se abre a la totalidad en su forma indivisible. Se alcanza una integración profunda en la que todo y todos son experimentados como manifestación de una única esencia. Un obstáculo clave en el camino hacia la iluminación es la estructura egoica, la cual actúa como una barrera
que limita la percepción de la realidad en su verdadera profundidad. El ego, entendido como una construcción mental que organiza y otorga sentido a las experiencias personales, representa el núcleo de la identidad individual y la percepción de un yo separado, independiente, autónomo. Esta identidad personal, sostenida por los recuerdos, por la memoria y las proyecciones hacia el futuro, impide la experiencia de la unidad universal, impide el reconocimiento de la unidad universal, porque no es una unidad que se produce, que se crea, sino que se trata de ser consciente de una unidad que siempre, eternamente, permanece. Desde un punto de vista psicológico, el ego se constituye como un entramado de identificación y de apego. Dichas identificaciones y apegos generan una narrativa interna personal, un relato interior. Aunque organiza la percepción y modula nuestra relación con el mundo, también nos aísla, nos separa de la totalidad de la existencia. Las tradiciones orientales han desarrollado una comprensión singular de este estado de iluminación. No lo consideran un simple conocimiento elevado, sino una transformación radical de la percepción misma. Por ejemplo, en el budismo zen, el término Satori describe el despertar repentino que ocurre cuando la estructura dualista de la mente colapsa, generando una visión directa y no conceptual de la existencia. Este despertar no se asocia con el aprendizaje progresivo o con la adquisición de un conocimiento específico. Más bien implica una transformación en la relación de la mente con la realidad. En este estado los conceptos desaparecen, se disuelven y se experimenta una serenidad inquebrantable, ajena a las categorías de la lógica, el análisis intelectual y la actividad mental. ¿Se entiende? Sí. La doctrina budista profundiza en esta estructura del ego mediante el concepto de anatman o no yo, el cual sostiene que el yo no posee una esencia fija ni inmutable, sino que se trata de una serie de fenómenos cambiantes que surgen y desaparecen en el constante flujo de la experiencia.
La noción de Anatman propone que la identidad es transitoria, carente de una esencia sólida, concreta o permanente. Según el budismo, creer en un yo permanente causa sufrimiento, pues el apego a la individualidad genera deseos y expectativas que son inherentemente insaciables y efímeras. Al comprender la naturaleza ilusoria del yo, el individuo se libera de las limitaciones de esta falsa identidad y establece una relación pura con la realidad, desprovista de lo que podemos llamar las distorsiones egoicas. La noción del desapego emerge como un principio central en el camino hacia la iluminación. Para el budismo, o según el budismo, desde una perspectiva budista, el sufrimiento humano surge de la creencia que el yo necesita elementos externos para encontrar su satisfacción y completitud, generando un ciclo interminable de deseo y apego. Dado que los objetos de deseo son transitorios, nunca pueden brindar una satisfacción perdurable. Y esto lleva al yo separado, a una búsqueda sin fin que no puede llenar el vacío existencial. Muy por el contrario, mientras más elementos adhiere ese yo separado, ese vacío se expande, se agranda. La iluminación interrumpe este ciclo al revelar que la paz no depende de la satisfacción de deseos ni de la obtención de objetos externos, sino que la paz reside en la propia naturaleza de la existencia misma. Cabe aclarar que el desapego profundo no implica indiferencia hacia el mundo. No es una apatía, sino una independencia de las emociones y expectativas que habitualmente configuran la experiencia humana. Libres de la identificación con los deseos y los temores, interactuamos con el mundo sin la compulsión de poseer, dominar o controlar. Al realizar que la identidad personal es temporal y no puede proporcionar una satisfacción duradera, el desapego surge de manera espontánea y natural y alcanzamos una serenidad inquebrantable. El Vedanta Advaita, por su parte, ofrece otra perspectiva respecto al fenómeno egoico, percibiéndolo como una manifestación de avidya o ignorancia que impide la comprensión de la auténtica naturaleza del ser, impide esa realización de lo que realmente somos. En esta tradición, la iluminación es entendida como la disolución de esa ignorancia y el reconocimiento de que el yo separado no es una entidad independiente, sino una expresión de Brahman, la conciencia universal y absoluta, que constituye el fundamento, la base de todo lo que existe.
Al percibir su unidad con Brahman, la conciencia pura y universal, el individuo trasciende la identificación con el ego, experimentando una comunión total con la realidad última. Este estado de unión no es un conocimiento ordinario, sino una experiencia directa y sin intermediario, inmediata, en la que toda existencia se percibe como manifestación de una única verdad. ¿Cómo podemos acercarnos a esta experiencia? En el recorrido hacia la iluminación, diferentes tradiciones, diferentes vías de liberación han desarrollado métodos específicos que responden a las particularidades culturales y psicológicas de cada practicante. Uno de estos métodos promovido en la filosofía Vedanta es la autoindagación, la autoinvestigación o Atma Vichara, un proceso mediante el cual el individuo explora, investiga la verdadera naturaleza de su identidad a través de un cuestionamiento profundo de su propio ser. Mediante la pregunta ¿quién soy yo?, se observan los pensamientos y percepciones que sostienen la identidad individual. La autoindagación no persigue, no busca la acumulación de conocimientos, de información, sino la eliminación de las construcciones mentales que obstaculizan la percepción directa de la realidad en su estado puro. La autoindagación se diferencia de otros métodos porque no exige un esfuerzo activo para alcanzar una meta o adquirir saberes. Solo requiere una disposición para observar la actividad mental con desapego, dejando que las identificaciones con el cuerpo, con las emociones y los pensamientos se desvanezcan de manera natural. En este proceso, las creencias y proyecciones que alimentan el fenómeno egoico son abandonadas, lo cual permite el reconocimiento de la conciencia pura que trasciende cualquier limitación individual. En este estado de conciencia, desprovisto de contenido, el yo separado se disuelve, se evapora en la totalidad de la existencia. La devoción es otra vía importante, cuyo enfoque se encuentra en tradiciones como el hinduismo, el sufismo, el hasidismo. En ellas el individuo se entrega a una realidad suprema o a un principio trascendental. La devoción no exige un análisis racional de la identidad ni tampoco un cuestionamiento del ego, sino que se fundamenta en la entrega y en el amor, la devoción hacia lo divino. La renuncia a la identidad individual y la fusión en íntima comunión con lo absoluto
permiten trascender las limitaciones egoicas y acceder de esta manera a una paz independiente de factores externos. Esta devoción no se limita a una veneración superficial. El devoto se desprende de sus deseos y temores personales, despertando a la unión con una realidad superior. Esta unión con lo divino desvincula al individuo de las demandas y las limitaciones de la identidad individual, personal, generando una dicha que nace de su relación con una verdad trascendental a los fenómenos mundanos. La devoción no requiere una comprensión intelectual de la realidad, sino que una entrega total, absoluta, que permite experimentar esa unidad, esa fusión existencial con la existencia. Un aspecto crucial de la iluminación es la no dualidad, ¿no? Lo que en sánscrito se le denomina advaita, no dos. En la percepción común, la mente humana divide el universo en pares de opuestos, ¿no? Tales como yo y otro, interno y externo, bien y mal, espiritual y material. Sin embargo, junto con la iluminación, estas distinciones desaparecen y el mundo se revela como una unidad absoluta. Esta visión no dual, característica de tradiciones como el Advaita Vedanta y el budismo Zen, reconoce una sola esencia compartida en la base de todo y todos. Tras todo este mundo de formas y nombres, se encuentra una sola naturaleza, una sola realidad, en la base de todo y todos. La no dualidad implica una libertad genuina, pues la percepción de la realidad se despoja de las categorías mentales que normalmente, comúnmente organizan la experiencia humana. En este estado cesa la identificación con una identidad particular, despertándose a una realidad en la que todo es reconocido como una manifestación de la misma esencia. La realización de la no dualidad nos libera de las limitaciones racionales, permitiendo acceder a una serenidad que no necesita de interpretaciones ni de clasificaciones para darle sentido a la existencia. La iluminación también se asocia con un estado de silencio profundo. Un reposo de la mente en su verdadera esencia, libre de juicios e interpretaciones. Este silencio no implica meramente la ausencia de sonidos, sino una paz que la mente se aquieta y se vuelve receptiva a una forma de conocimiento directo e inmediato. En la iluminación,
el silencio se convierte en un modo de percepción que permite aprehender la realidad sin las distorsiones de la mente conceptual. En ese silencio, donde todo cesa, surge la plenitud. Y en la unidad indivisible, como el eco eterno del universo, contemplándose a sí mismo. Porque ¿qué es el ser humano? Sino una ventana a través de la cual el universo se contempla a sí mismo.